Continuamos aquí, la mañana con Dari. En este momento recibimos de manera muy grata a don Melanio Paredes, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Pero antes, yo quiero agradecer a don Johnny Dawager, propietario de este canal, por este obsequio de Navidad, un lindo pastel con el logo del canal. Agradecer y saludar a don Johnny, gracias por las atenciones. Abajo el sobrecito que y gracias por la acogida. Necesito saber, don Johnny, que me escriba por WhatsApp si hay que abrirlo aquí o en la casa. No lo si abro tiene aquí. algún No lo abro aquí, no, déjalo doña algún aquí. sobrecito abajo, algún detalle para los muchachos aquí. Buenos días, don Melanio, ¿cómo está usted? ¿Cómo está todo? Buenos días a usted, al antiguo colega. Buenos días. Y a los teleaudientes. El tema de la educación, aunque es un tema que pudiera ser un eje transversal de la sociedad dominicana, que la educación debe estar siempre en el radar de la comunicación, no solo la comunicación formal, sino la comunicación a todos los niveles. Pero en estos días ha retomado unos perfiles que uno dijera, bueno, eso es lo que se debería estar hablando de la educación dominicana en el país. Pudiéramos hacer un pequeño análisis corto de la educación dominicana al día de hoy. ¿Qué punto tenemos? ¿Cómo la pudiéramos evaluar? Quisiera, antes de responderte, Dari, recordar que hoy se cumplen 59 años de las primeras elecciones democráticas, una vez ajusticiado el régimen de Trujillo, o ajusticiado Trujillo y la caída del régimen, 20 de diciembre de 1962, 59 no 60 entonces son, que fue electo el profesor Juan Bosch y que tomó posesión entonces el 27 de febrero. De 61. No, fue 20 de diciembre de 62 y tomó posesión el 27 de febrero de 63. Y duró 7 meses, como ustedes saben. Sí. Es importante ese hecho histórico porque independientemente de que luego tuvimos hasta una guerra civil, eso marcó un antes y un después en términos del desarrollo democrático de la República Dominicana. De manera que no quería pasar por alto esa fecha tan importante. Y decir, ahí agregar, que independientemente de lo corto del periodo, fue un periodo fundamental para generar cambios importantes en la sociedad dominicana. Así es. Estoy con un ex legislador y sabe que esa Constitución de 63 no fue superada. No, todavía. Bueno, la del 10. Correcto. La del 10, sí, de alguna manera recogió una parte importante 10, sí. Y hay que entender también que el mundo cambió y que las constituciones tienen que reflejar esos cambios. Porque habían delitos que no estaban. Así es, así es. Bueno, el tema educativo siempre es un tema importante porque de alguna manera más de la mitad de la población está vinculado directa o indirectamente al quehacer educativo. Tenemos cerca de 3 millones de alumnos y alumnas. Justamente ahora uno ve un desahogo en el tráfico porque no están yendo los niños y niñas a las escuelas. Y recientemente tuvimos una sesión de la Comisión General del Pacto Educativo, de la que yo formo parte desde el año 2014, y hay la intención de un relanzamiento del Pacto Educativo, que fue por decreto del presidente Medina, y en ocasión de la aprobación del 4%, se planteó como un espacio para dar seguimiento y monitorear la inversión del 4% en materia educativa y que de alguna forma, a partir de ese momento, abril del 2014, las políticas educativas, las iniciativas de política educativa fueran más que política de gobierno, política de Estado. Tenía un horizonte hasta el 2030, es decir, 2014-2030. Estamos en este año justo a mitad del camino y se ha entendido importante, además de evaluar las diferentes instancias y comisiones del pacto educativo, que se pueda hacer una evaluación de lo que ha sido la inversión en estos 10 años del 4% y de alguna manera redireccionar el camino hacia futuro. De manera que lo que en aquellos aspectos donde se identifiquen fortalezas, afirmar esas fortalezas y donde hay debilidades, redireccionar con el objetivo de que los niños y las niñas aprendan que no es más que el objetivo
de todo sistema educativo de calidad. En este momento, pudiéramos decir que hay una especie de paña boba en el ministerio. Ha habido un tránsito de una gestión educativa dentro del mismo gobierno que ha sido cuestionada y de alguna manera este ministro está dando notaciones de sinceridad respecto a lo que encontró en el ministerio, y es loable siempre que pasemos de la crítica al acometimiento de las soluciones, y es lo que nosotros esperamos. Por ejemplo, en la prensa de hoy veo que él señala que la Dirección de Compra y Contrataciones, que ha sido el talón de Aquiles en la gestión educativa del gobierno de Luis Abinader, porque casi todos los procesos han caído en escándalo, han sido de alguna manera echados hacia atrás por la Dirección de Compras y Contrataciones. El ministro dice hoy que Dirección de Compras ha autorizado al ministerio a contratar directamente las obras científicas. Tiene sentido porque no todo el mundo tiene la competencia, tiene el acervo para producir, por ejemplo, un libro de biología básica o de química. Claro. Entonces, y más en un país como este, que no somos productores de conocimiento. Entonces, si hay una persona o un autor que tiene los derechos de ese libro, usted no tiene que estar haciendo licitación, sino... Incluso la ley lo plantea. Lo plantea. La ley plantea para obras científicas, para obras de arte, obviamente hay excepciones. Dice al mismo tiempo la publicación del Diario Libre que el ministro dice que se ahorraría unos 5.000 millones de pesos si el ministerio produce esos libros. Yo solamente le quiero decir a Ángel Hernández, mucho cuidado, porque los intereses del negocio educativo me sacaron a mí del Ministerio de Educación. Ajá. Cuando quisimos elaborar unas guías que llamamos textos integrados, solo para los 4 niveles, los primeros niveles de educación, que es la educación fundamental, porque los niños y niñas que no aprovechan su escolaridad en esos primeros años, de preprimario a 4º grado, tienen la mitad del camino perdido. Es fundamental. Y en el caso de mi gestión, nos empeñamos en poder entregar a los maestros un texto guía que permitiera la alfabetización inicial, que permitiera que los niños y niñas pudieran agotar entre esos años, de los 5 a los 10 años, ese milagro de aprender a leer y escribir, a leer comprensivamente y escribir con corrección. Y precisamente esa ha sido la bandera que ha asumido el nuevo ministro de Educación, en el sentido de hacer los énfasis en ese primer nivel de la educación dominicana. De manera que parece plausible la iniciativa, pero habría que esperar las consecuencias, y yo les aconsejaría que se cuide de las garras del negocio educativo. Que se cuide. ¿Del negocio o de educativo? Los proveedores. Del negocio educativo. Del negocio educativo. ¿Y quiénes representan ese negocio? Porque aquí se habla de eso, pero no mencionan nombres. Pero no mencionan nombres. Yo pregunto. Bueno, yo escribí un libro a propósito después de mi salida del ministerio que llama La Quiebra de la Esperanza, donde yo doy señales suficientes. El libro está en el mercado de año. ¿Y usted conoce a don Ángel Hernández? Claro. Ángel es un técnico educativo y desde los tiempos de la primer plan nacional de educación estuvimos trabajando en la reforma curricular, nos conocemos, y además él participa, era activo participante del pacto educativo, donde yo también... ¿Usted entiende que el cambio fue favorable? Bueno, yo me permito dejar que pasen los 4 años de la gestión, porque no es si Roberto Fulcar o Ángel Hernández, es la gestión de Luis Abinader, porque ellos fueron los que hicieron una oferta al pueblo dominicano, y habría que pasar balance al final. Ahora veo que están haciendo evaluación de las áreas de gobierno, donde el presidente sale incólume, pero están acabando con su gabinete. Entonces yo no entiendo cómo un gobierno puede ser exitoso, porque si su gerente número 1 le vaya bien, pero al resto del gobierno le vaya mal. O sea, yo entiendo que el director de la orquesta es responsable. Hablando de béisbol... Pero entonces vámonos al revés, porque por ejemplo ahora mismo si vamos a hacerlo así, si vamos a tratar todo como un conjunto, en el caso de Danilo Medina es todo lo contrario. Gran parte de su gobierno está siendo cuestionado en términos de corrupción, pero él no. Entonces vamos a llevar... Pero en todo caso lo importante es la gestión de gobierno. Pero okay. Hablamos de la gestión del gobierno del doctor Balaguer, sí. Que a propósito que hoy hablan de la
elevación del el nivel crediticio del país. Y una de las cosas que se le criticó a Balaguer es que no cogía prestado. O sea, que se manejaba con los recursos propios que generaban la economía. Y ese es la mejor calificación que puede tener un país. Ahora, yo vi que en el presupuesto hay 360.000 millones de pesos en créditos. Y entonces el país anda por las alturas. Claro, ¿quiénes califican a los gobiernos económicamente? Los mismos que prestan. Los prestamistas. Te descubrimos. Te descubrimos, adivina. Son los prestamistas que califican. Así. Ellos son. Y ellos te prestan 1.000 y te dicen, hay 400 que yo voy a traer mi técnico para hacer. ¿Qué importa que al final tú tengas que ponerte la soga en el cuello? Digo, hermano. Cuidado. Cuidado. No, Okay. suave, que estamos en Navidad, ¿no? Ok. Él dijo que estamos en Navidad. El líder suyo había señalado, el doctor Leonel Fernández. ¿Cómo así? Digo, así? Leonel. No, porque Pero Leonel no es se líder fue. mío. Sí, no, Leonel se fue porque Fue presidente de mi partido. Por eso yo dije, Yo serví en sus por eso yo gobiernos. dije cuidado. Sí, Usted participó en ese gobierno. sí, claro. Sí, pero no es líder de él, don Luis. No, Ese señor pero- se fue con su cosa. Ya, está bien, No, pues yo. ya hay otro liderazgo ya. Entonces la pregunta viene de Leonel porque fue Leonel que lo Sí, Mi dijo. líder histórico es pero- Juan Bosch, por eso comencé Claro, el programa hablando de claro. esas elecciones. Leonel de Fernández. 62. Pero retire eso de que es su líder, retírelo. ¿La retiro? No, que la retire él porque yo me equivoqué. No, usted tiene que retirar eso, que es su líder. Su líder. Usted ya dice, no es Leonel líder. Fernández dijo. Leonel Fernández. Ya. ok. El líder de la Fuerza del Pueblo. Sí, correcto. Está bien ahí. Había señalado que el 4% había que entrar en un periodo de reciclarlo. No se la palabra como no soy economista. Que había que cogerlo y variar un poco la mecánica de aplicación de esos recursos. ¿A qué se refirió Leonel Fernández? 12 años después de mi paso por el Ministerio de Educación, todavía tengo que cargar con esa cruz pesada. Que el profesor no entendía lo que en ese momento se planteaba. Es verdad que no solamente invertir más, sino invertir más y mejor. Es verdad que si tú duplicas, como en mi gestión se recibía, 1.9 del PIB para educación, menos del 2%, si tú lo duplicabas en un año, muchos de esos recursos se iban a ir por el sumidero, porque no había plan. O sea, tú tienes que tener un plan de mediano, corto y largo plazo para poder hacer las inversiones de manera adecuada. Lo que decía el presidente Fernández en ese entonces, que antes de aplicar el 4% había que tener un plan. Bueno, yo le presenté el plan en el 2009, un plan de 3 años. Y ahí se establecía que había que incrementar el presupuesto educativo desde el 2% en que estábamos al 4.13% al salir Leonel del gobierno en el 2012, y que ese aumento iba a ser progresivo. Yo no planteaba, no me dupliquen el presupuesto de inmediato, vayan incrementando a 2.5, a 3, a 3.5 y a 4, de manera que podamos año tras año haciendo las adecuaciones. Tú fuiste legislador y sabes que era muy difícil, la rigidez del presupuesto impide que hayan aumentos. Que lo modifiquen. impide. Exacto, un 10%, un 15%, lo más. Por ejemplo, en el 2009, que fue el año siguiente a la crisis financiera, la única cartera que recibió incremento, yo solo reconocí al presidente Fernández, fue educación, un 10%. Un 10%. Entonces, el presidente Fernández todavía está envuelto en ese maremán. Y el 4% no fue un punto de llegada, sino un punto de partida. Porque ya en ese momento, en el resto de América Latina, el promedio andaba por 4.15, 4.16. De manera que lo que siempre abogamos fue a que hubiera aumentos progresivos y sucesivos en función de los programas que fueron desarrollando. ¿Qué se hizo en la gestión del presidente Medina a partir de 2013? Para tú formar un profesor y calificarlo, te puede tomar 6 años. 4 años de grado, 2 años de especialización, el tiempo de inducción. Para tú trabajar en reformas de fondo del sistema, cambiar un currículo, se toma un tiempo de evaluación, de levantamiento y luego de aplicar planes pilotos. Ahora, para construir un aula, tú la haces entre 4 y 6 meses, una escuela. Entonces, el presidente Medina entendió que esa parte
que era un grave déficit que arrastrábamos, porque aquí las primeras escuelas se construyeron cuando fue Balaguer ministro, secretario de Educación, en los años 50. Yo no había nacido. En la escuela de República Dominicana, Chile, Haití, esas son construcciones que datan de los años 50. Requieren mantenimientos importantes. Aparte de que si se incrementaba la población estudiantil, tú tenías que ir construyendo nuevas aulas. Si hay desplazamiento, por ejemplo, el este se ha convertido en una gran urbe. Entonces, en lugar de construir escuelas por allá, por tu región, en la frontera, que quedan áreas despobladas, había que enfocarse a construir aulas en Higüey. Yo, siendo ministro, fue a Higüey, planteando la misión 1000 por 1000, la calidad de la educación. Cuando voy a un aula, hay 64 alumnos en cuarto grado de primaria, con un calor infernal. No es posible que haya calidad de un servicio educativo con esa cantidad, ese ratio de alumnos por maestro, en medio de una situación de hacinamiento. Entonces, había que trabajar en mejorar la cobertura. Eso se hizo en los primeros años de aplicación del 4%, los ministros de la gestión de Danilo Medina construyeron más de 20.000 aulas y ahí se invirtió gran parte de ese 4%. También la asistencia a los niños. Había familias, y tú lo sabes, que no podían mandar a sus niños a la escuela o porque no tenían el zapato, o el uniforme, o la alimentación. Bueno, ese programa de INAVIE, de asistencia a los niños y niñas, con el desayuno, la merienda y el almuerzo escolar, y la dotación de uniforme, fue fundamental. ¿Para qué? Para cortar la deserción educativa y mantener los niños y niñas en las escuelas. Hay familias que enviaban a los niños a las escuelas solamente por el tema de la alimentación. Yo fui a visitar en la provincia de Independencia, en una escuela en Carrizal. Y cuando yo voy, entro a la escuela, veo unas niñas que la tipología no es dominicana, con las trencitas. Y yo le pregunto a la profesora, ¿y esos alumnos? Dice, cruzan de aquel lado. Venían a recibir la educación a la escuela dominicana solo porque en esa escuela había comida, había alimentación. ¿Usted fue ministro en qué año? 2008-2010. 2 años. El Ministerio de Educación, a través del su consultor jurídico, depositó ante el PETCA inició un proceso de investigación para recuperar 3.000 millones de la gestión del año 2012. ¿No le preocupa que todo este escrutinio al Ministerio de Educación pudiera llegar a su gestión? No, además de que yo no fui beneficiario del 4%, mi gestión está ahí, yo rendí cuenta. Y la Cámara de Cuentas hizo algunos señalamientos, yo fui de las explicaciones del lugar, yo salí indemne. Y tú sabes que todo el que es beneficiado por un decreto es un presunto. Es un presunto. Sí. Cada vez que un presidente firma un decreto, ya tú eres un presunto delincuente, un presunto ladrón, un presunto de todo, porque esa es la práctica en este país. Y creo que esa investigación que ha pedido el ministerio no excluye los 2 últimos años. De manera que es abarcador, porque ellos ¿Los 2 últimos años usted se refiere? Sí, la gestión de este mismo gobierno. Okay, porque se dice que hay suplidores que recibieron el 20%. Sí, no hicieron la obra. Y que no entregaron escuelas y también a otros insumos. Ese consultor jurídico, ¿cuánto tiempo tiene ahí? Creo que entró con el señor Hernández. Ok. Bueno, mire, profesor, cuando usted entró, estaba en 1.9% el presupuesto. La inversión en educación. En el gobierno de Leonel. ¿Leonel no le subió una colita ahí antes de llegar al 4%? Sí, le subió. 10% le dio. Sí, cuando salió, creo que Josefina Pimentel fue su última ministra, estaba en 2.53 por ahí. Esto lo que se subió fue 2.53 gobierno de Leonel. A 4. La diferencia fue 0.7, 1.7. Así es. Entonces que Danilo lo subió al 4%. Sí, así es. En Tantas 2013. escuelas que construyó Danilo. Es que eso no se acaba. Mira, yo te pregunto, porque yo le he visto más inauguración y más IVA que escuela que Danilo Medina. Una de las cosas que yo siempre he abogado es por levantar estadísticas creíbles en el país y en materia educativa. Resulta que desde los 2008 la población estudiantil es vegetativa. En el sector público nunca pasa de 1.8 millones de alumnos. Entran en preprimario alrededor de 110.000, 115.000 alumnos y salen al año. Y salen bachilleres la misma cantidad. Bueno, entonces, ¿qué significa? 0. Que es fácil planificar
Pues tú tienes una matrícula lineal. Hay 1.8 millones de alumnos en el sector si 100.000 entran y 100.000 salen. Y unos 700, 800.000 en el sector privado. Entonces, eso te permite a ti planificar ahora. ¿Por qué hay siempre esos requerimientos de nuevas aulas? Porque hay muchas escuelas que fueron construidas en el pasado, se van destruyendo, y hay que hacerle mantenimiento, y hay también desplazamiento. Aquí te crean, en 2 años te crean una ciudad. Sí. Lo que tenemos ahora como Ciudad del Almirante, Ciudad Juan Bosch, claro, eso no existía hace 10 años. Es un pueblo. Y eso es un municipio, más grande que un municipio, ¿verdad? Una metrópoli. Sí. Y lo grande es que la gente ocupa terreno. Yo fui por ahí, por ese lado, entre Alma Rosa y el hipódromo. Cantidad de urbanizaciones en que la gente ocupa. No hay obra de servicio, no hay cloaca, no hay nada. Yo recuerdo que en el Almirante inauguró una escuela y nos decía la profesora después, que la inauguración de esa escuela con sanitario representó un cambio cualitativo fundamental para el sector, porque por primera vez los niños y niñas de ese sector iban a un sanitario. Lo que tenían eran letrinas. Profesor, hablando un poquito de política, el PLD ya tiene prácticamente un candidato, aunque todavía la formalidad, pero ya es su candidato. ¿Qué ha cambiado desde la salida del PLD para que el PLD merezca volver al poder? Muy buena pregunta. El 19 de diciembre del 2020, hace hoy justamente 2 años, el PLD celebró su plenaria del Congreso José Joaquín Bidó Medina. Comenzamos en octubre, pero la primera plenaria de modificación estatutaria fue el 19 de diciembre del 2020. Que tuvimos que hacerla de manera virtual. Una plenaria es donde se sienta todo el mundo a discutir. Los miembros del Congreso. Okay. Pero ¿qué resulta? Ustedes se recuerdan que salido el presidente Medina de la presidencia, con excelente manejo de la pandemia, celebramos aún 2 elecciones. Celebramos elecciones en marzo y celebramos elecciones en julio, en medio de la pandemia. Sin embargo, hubo el PRM, recuerdo, y sus candidatos decían que eso era invento, que era para que la gente no fuera a votar, que eso era invento del gobierno de Medina. Bueno, en diciembre vino una oleada, vino un nuevo pico, y eso obligó a que una plenaria que estaba convocada para el pabellón de voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, debimos hacerla de manera virtual. Es decir, contratamos el servicio de una importante universidad de la Florida y logramos que la gente entrara y mediante una votación automatizada modificara los estatutos del partido. ¿Qué ha pasado qué pasó a partir del 19 de diciembre del 2020 hasta hoy? Que el PLD reestructuró todas sus instancias de dirección, comenzando por la cabeza. Por primera vez, yo que apenas tenía 1 año en ese momento, hoy 3 años en el comité político, por primera vez los miembros del comité político son electos, se vota por ellos, porque antes agregaban, pero si Valentín, que fue presidente de la Cámara de Diputados, Abel, iban como miembros de ese oficio y se quedaban. Margarita Cedeño, vicepresidenta, iba, no. En ese momento todos fuimos sometidos, incluido Danilo Medina. Hubo que votar por nosotros. Se completó la matrícula del Comité Central, se eligieron la Secretaría y ahora en este último tramo se han electo todas las directivas de los comités intermedios, comités de distritos municipales, circunscripciones electorales y provincias. Hoy el PLD, sin lugar a dudas, la organización con una presencia y con directiva en cada rincón del país. Y eso habla mucho porque además pasamos por la consulta ciudadana del 16 de octubre y ya tenemos identificado, no electo, identificado nuestro candidato para las elecciones del 2024. Hemos terminado como ninguna otra organización este año 2022. Profesor, el profesor, vamos a llamarlo así ahora, Dari. Usted es profesor, ¿verdad? Soy profesor. Soy profesor. Yo soy profesor. Usted no le ve el porte. Tiene cosas de profesor. Y de familia de profesores. Sí, lo único que era un profesor más morenito. Ahora, tiene que ver, pero vayan acá. Ahora, esta discriminación. Y ahora si tú lo ves, tú crees que es un jeque árabe, ¿tú entiendes? ¿Cómo es? Entonces, el profesor y Dari... toman vino, como dice Euclides ahora. Él no toma vino, no. El profesor Dari hizo una exposición aquí el día pasado, que quiero que sea él que la haga, sobre qué pasa con ustedes que están encentrados y que nadie pasa
que entre nuevo ni nadie se desarrolla. Del comité lo que usted político. hizo del Partido Sí, Fomenta, nosotros hablamos aquí de que el comité político, no, usted habla de la apertura, ¿verdad? Pero dentro de esa dinámica hay una serie de reformistas. Pongo reformistas porque yo me salí de la trampa, yo no sé si él sigue ahí, pero yo me salí de eso. Han estado ahí, están ahí en los procesos electorales, pero nunca le dan cabida para que ingresen a esos escenarios. Así mismo es. Está este muchacho que es brillante, el médico, ¿cómo se llama? Humberto Salazar. Brillante. Trabaja conmigo en Siloé. Sí, Humberto Salazar, Milton Ginebra y Marino Collante han sido tres figuras clave en el proceso de organización. Clave para organización y para proceso. Para organizarlo a ellos. Pero no lo dejan entrar con ahí adentro. Y es fácil. Yo tuve 45 años. Oye, tú ves. En la base pero lo que pasa es que de los 49 tengo 3 años. Por ejemplo, ellos van. El ex compañero suyo, el profesor, que hizo su partido, cuando trae una persona, la trae con el mismo rango. Esa es la política. Sí, y el rango fundamental del comité central. Ya el comité o sea que ahí no hay que entrar nadie, porque él dice que tiene 43 años esperando. 43. Es decir, ¿cómo es el médico? ¿Cómo se llama? Humberto, amigo mío. A mi amigo Marino Collante, amigo mío. A Víctor José Ginebra, que esperen 40 años. No tienen que esperar tanto. No, 34 años. Hay renovación. Fíjate que en el comité político entre una camada de jóvenes ahora, que era difícil, ¿entendés? Ahí está Acoso también, el amigo de nosotros, el Chato. Chato tiene PLD también. No, Chato era Fuerza del Pueblo. Ese amigo del otro. Pero Chato no importa, Chato duró 45 años siendo presidente de la juventud, que él dure 40. Profesor, ¿usted cree que una gente que fue presidente del Partido Reformista, secretario general, por ejemplo, lo que sea, va a entrar por ese allá en un cuadro allá atrás, porque usted no le... Como Jica, voceándole... Eso no es posible. Yo tenga con la edad que tengo que esperar 30 años para llegar. Yo pienso sí que es una jerarquía y que en su momento tendremos que tener esa... No nos dio tiempo a analizar qué fue lo que le pasó al compañero Mojica. No, hombre, no, eso... Yo no, estamos en diciembre. Mojica, yo soy un hombre de paz. Pero Mojica no es así. No quiero un hombre de paz. Pero Mojica no es así. ¿Qué le pasó a Mojica? Es un técnico profesional. La gente Mojica un hombre sosegado, tranquilo, de poco conflicto. ¿Qué le pasó ahí? En la próxima invitación te vamos a traer para que tú hables de eso. No, yo las cosas internas las discuto internamente. No lo invitaron a la plenaria, parece, a Mojica, que cogió 8 años.